que hace algunos años atrás prediqué. Antes de arrancar, les recordamos siempre y le pedimos el hecho de tener sus celulares apagados o silenciados para que eso no sea de molestia. Recuerden también, por ahí si su niñito está cansado o molesto, por ahí llevarlos allá al fondo. Hay un lugarcito donde los hermanos conserjes lo van a guiar para que ustedes puedan tenerlo tranquilos. Y bueno, estemos con atención escuchando la palabra de Dios en este tiempo. Vamos a ir a la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al versículo 20. Leemos y luego vamos a orar. Perdón, si me olvidaba de eso. ¿A alguien le está faltando algún bosquejo? Puede levantar la mano que ahí los hermanos van a ir dándole. Me olvidaba de eso. Vamos a leer entonces. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos teniendo, la bendición de compartirla junto con nuestros hermanos. Te rogamos la bendición por este tiempo en el cual vamos a ser expuestos a tu bendita y santa palabra, que traigas a nuestra vida entendimiento por medio de tu Santo Espíritu, para poder comprender las verdades universales que están en este texto junto con sus aplicaciones prácticas para nuestra vida, para que al comprenderlas las podamos creer y al creerlas podamos ponerlas por obra. Que nos ayudes en todo esto, Señor, guíanos por favor, ayúdanos y que sea un tiempo en el cual podamos alabar y bendecir tu nombre por medio de la exposición a tu bendita y santa palabra, a tu voz que va a hablar a nuestras vidas hoy. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El tema del sermón es el ministerio de la reconciliación. Si hay algo que considero que tendría que preocupar a los evangélicos, a la iglesia evangélica en nuestro país, entre cosas que a alguien se le puede ocurrir o no, o cosas que alguien cree que la iglesia evangélica debería mejorar, creo yo que por sobre todas las cosas lo que más debería preocuparnos es la realidad de que en muchas iglesias evangélicas se observa un descuido muy grande de las verdades esenciales del Evangelio. Hay una libertad, por así podemos decirlo, de ver iglesias por todos lados, iglesias evangélicas. En mi barrio miro así, pego un vistazo y encuentro hasta 2 o 3 en una misma manzana. Pero muy pocas en las cuales se enseñan las verdades esenciales del Evangelio de Cristo. Y no solo preocupa por el hecho de que se hayan olvidado de las verdades esenciales del Evangelio, sino también por un reemplazo de estas verdades por otras cosas que no tienen nada que ver con el contenido del mensaje del Evangelio. Eso también preocupa muchísimo. Una de las prácticas, por ejemplo, que ha afectado muchísimo en estas últimas décadas a nuestro contexto evangélico es lo que se le denomina como el decisionismo. ¿Qué es esto? Bueno, usted lo sabe, por medio de hacer repetir una oración en la cual supuestamente se invita a Jesús a entrar en los corazones o a levantar la mano o a llenar una tarjeta o otro sistema, se les ha asegurado a miles de personas de que recibieron la salvación, cosa que en muchos casos, muchísimos, luego se demuestra por medio de sus frutos que no fue cierto, que no recibieron ninguna salvación. Muchos, de hecho, de estas personas están seguros de que sus pecados fueron perdonados y de que si se mueren se van al cielo simplemente por el convencimiento que tienen en su mente de lo que estas prácticas le han otorgado. Usted le pregunta a una, ¿por qué crees que vas a ir al cielo? Bueno, porque un día repetí una oración. Increíble, brindar seguridad a una práctica. ¿Y en tu vida ves un cambio? No importa, pero yo estoy seguro porque alguien un día me hizo repetir una oración.
Este es un ejemplo. Otro ejemplo muy triste son los que se conocen, especialmente en el contexto muy común en congregaciones del tipo carismática, los llamados al altar, el llamar al altar. Quizá algunos que están nuevos, que quizás provienen de un contexto pentecostal, dicen, ahora cuando termine la reunión los vas a llamar al frente, ¿no? ¿Dónde se van a poner? Porque es común el tema de los llamados al altar. A partir de un supuesto poder especial que algunos predicadores creen que tienen, es como que se les imparte a las personas la salvación o una capacidad espiritual a esas personas que según los que practican estas cosas, para ellos se comprueba por medio de emociones o manifestaciones supuestamente sobrenaturales, pero de manera externa. Ellos dicen, bueno, se comprueba que reciben el poder porque pasa esto otro. Situaciones o cosas que pasan que realmente son muy raras, como gente que se cae, gente que empieza a temblar, gente que empieza a reírse, cosas que en la Biblia no encontramos. No encuentro al apóstol Pablo haciendo pasar a la gente al frente y tumbándolos. No encuentro a las personas de aquel tiempo, ¿no? Cuando Pedro predicó el Evangelio ahí en Jerusalén, pasando al frente o empezando todo a temblar o a lo que le dicen la risa santa, ¿no? Y gritando así, riéndose en carcajadas. Cosas que la Biblia no lo enseña. Rarísimo. Como que pareciera que el poder para que las personas cambien no estuviera en la obra del Evangelio, sino en las manos del que le ora y en el deseo del que pasa al frente a que lo ministre. Como que de eso se trata todo. Esto también es algo que usted lo ve en nuestro medio, ¿no? Yo he ido a iglesias así, donde había personas que buscaban especialmente al predicador que más les gustaba y que no se iban del frente hasta que él fueran y lo oraran. Incluso como que, vieron como un cardumen, se movían hacia donde estaba la persona que le iba a orar porque querían que ese lo orara, ¿no? Por ahí si el otro era alguien más tranquilito, no, usted no hace falta, que me ore aquel, ¿no? Porque el otro era como que el que tenía poder. Esa es otra cosa que hemos visto. Otra situación que se agrega a esta mencionada es lo que se conoce como el pragmatismo. Por medio de esta forma de llevar adelante las iglesias, se empezaron a ofrecer a las personas lo que ellas querían. Es como una consulta del consumidor. Decir, bueno, la gente mucho no le gusta la iglesia, ¿qué podemos hacer? Entonces se pusieron a pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que a la gente le gusta? Bueno, le gusta esto otro, le gusta acá. Bueno, genial. Démosle lo que a la gente le gusta para que entonces la gente se sienta contenta y quiera venir a la iglesia. O cosas que le gustaban o que pensaban que necesitaban, ¿no? Se empezaron a buscar hacer actividades enfocadas a que la gente se sintiera cómoda, que la gente dijera cuando volvía a su casa, uy, qué bien que la pasamos hoy en la reunión. Fruto de esto se hizo un gran cambio en las predicaciones, tanto del Evangelio como de los sermones, en los cuales se dejó de lado la verdad para presentar mensajes motivacionales o testimonios emotivos o relatos que pueden ser emocionantes, que buscan de alguna manera levantar la autoestima de los oyentes y no exponer el problema esencial del ser humano, que es el pecado y lo que Dios hizo para solucionar ese problema. Ahora, aunque en este tiempo es muy común ver estas cosas y muchas más, vale decir que la realidad es que siempre en la historia de la iglesia existió una tendencia a buscar diluir el Evangelio de Cristo, de buscar modificarlo, transformarlo, de buscar cambiar la sana doctrina por algo diferente. Los corintios, por ejemplo, a quien está dirigida esta carta, la que estuvimos leyendo recién, les habían dado lugares a falsos maestros que les enseñaban cosas que no tenían nada que ver con la verdad. El apóstol hace una descripción de estos hombres bastante clara en esta misma carta, capítulo 11, versículo 13. Habla acerca de estos hombres y nos da una descripción bastante clara de estos, según ellos, apóstoles, pero que no eran apóstoles. Dice, porque estos son falsos apóstoles, no son apóstoles de verdad. Por más que se proclamen apóstoles, por más que se digan profetas, por más que se digan un montón de cosas, no son falsos. Son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y esto no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice, bueno, pasa que es como que quisieron llamarse apóstoles porque así la gente les iba a creer más. Y bueno, porque bueno, si decían apóstoles, tenían más autoridad. Pero fíjate cómo menciona Pablo a estos hombres. Dice, así que no es extraño, si Satanás se disfraza como ángel de luz, no es extraño si también sus ministros. Pablo menciona a todo aquel que se debe llamar como apóstol y que no lo es, como un ministro de Satanás. Se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Todo aquel que no es un apóstol definido en el ministerio de acuerdo a lo que el Señor le ha dado a los apóstoles verdaderos, son considerados ministros de Satanás. Porque se proclamaron y se ponen en un lugar que no debieron ocupar. Y que no han sido motivados no por Dios, sino por Satanás mismo. Por ende, su enseñanza falsa no podía provocar ningún cambio espiritual positivo en la iglesia, mucho menos obrar salvación en los perdidos. Ante esta situación se hacía necesario recordarles que para lograr realmente que las vidas sean transformadas, se necesitaba la verdad del Evangelio, y no otra cosa. Ahora, creo que así como los corintios, también hoy nosotros, los creyentes, aquí en este tiempo, debemos prestar atención a lo que la Biblia nos enseña para no desviarnos del rumbo y para considerar cada día la importancia que tiene el mensaje del Evangelio para la iglesia local y para el mundo que hoy está en tinieblas y que solo verá la luz por medio de la luz del Evangelio de Cristo. El tema entonces del sermón es el siguiente: el ministerio de la reconciliación es el servicio más importante que los creyentes prestan. Tu ministerio más importante es el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué es tan importante? Bueno, hoy te voy a mostrar por medio de este pasaje 3 razones que muestran que el ministerio de la reconciliación es el servicio más importante que podemos prestar para Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos bien? Vamos a ver la primera razón, versículo 18. El ministerio de la reconciliación, la primera razón de por qué es importante, es porque es encomendado por Dios. El pasaje comienza con una conexión con el final del pasaje anterior, dice versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿cuál es esta conexión? Bueno, el versículo anterior, vos tenés la Biblia abierta ahí conmigo, mencionaba el versículo 17, muy importante en relación con esto, que hablaba de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso dice el versículo 17. Lo que ahora hace aquí el pasaje es mencionar quién produjo esta obra. ¿Por medio de quién se da esta obra de ser nueva criatura? Bueno, Dios mismo lo hizo. Todo esto proviene de Dios, es el hecho de el ser una nueva criatura, es obra de Dios. Dios nos salvó, Dios nos hizo nueva criatura. Todo lo que tiene que ver con la salvación, como remarca el texto, proviene de Dios. Ahora, lo que hace en este caso el texto, hablando acerca de la salvación, es mencionar que Dios nos reconcilió consigo mismo. Así dice aquí, nos reconcilió consigo mismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Dios nos reconcilia consigo mismo? Bueno, antes de responder a eso, hay que considerar algunas cuestiones muy importantes para poder entender. ¿Cuáles son estas situaciones? Bueno, por un lado, la realidad de que todos, absolutamente todos los seres humanos, por naturaleza misma, desde el día que hemos sido engendrados, estamos en completa enemistad con Dios. Todos los seres humanos. En nuestro pecado le dimos la espalda a nuestro Creador. Lo ignoramos, aunque Él no nos hizo, nos formó, nosotros le dimos la espalda. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, versículo 6, que cada uno se apartó por su propio camino. Por lo que entonces, al ignorar a Dios y desobedecer su ley, cada ser humano se constituyó en un enemigo de Dios.
por naturaleza somos enemigos de Dios. Él nos creó para su gloria, para que disfrutemos de su presencia y compañía, pero la humanidad prefirió seguir una vida lejos de su Creador, de su Hacedor, de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10, Pablo habla acerca de esto y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto no tiene que ver simplemente con los ateos. Pablo lo menciona y dice, tanto para judíos como para gentiles, para los que se consideran religiosos y que temen a Dios y que intentan salvarse por sus propias obras, como para aquel que también nunca desea a Dios, están todos en la misma situación. Si Dios no te salva, sos enemigo de Dios. Y estás en la condición que dice acá Pablo. Sea en tu propio camino de inmoralidad, sea en un camino de una religión vacía, sin fruto, es lo mismo. Y para colmo, en nuestra ceguera espiritual debido a nuestro pecado, ni siquiera nos percatamos de que estar enemistado con Él es la peor decisión que tomamos. La gente vive su vida sin darse cuenta que está en un camino de perdición que lo lleva al infierno. Y vos le preguntás y decís, ¿qué va a pasar cuando te muera? No, yo probablemente me vaya al cielo, porque soy alguien bueno. Porque no soy tan malo como otros. Porque creo en Dios. Te da muchos motivos y no se da cuenta, no se percata de la decisión que tomaron de darle la espalda de verdad a Dios. Ningún ser humano por naturaleza está dispuesto a hacerse cargo de tal situación absurda. En su conciencia intenta eliminar esta idea. Lo escuchamos recién en el Evangelio hace un ratito. La gente no toma en cuenta a Dios y sigue su propio camino. E intenta alejarse cada vez más porque en su conciencia algo le acusa y le dice, no está bien la cosa, algo no está bien. Y la gente siente que algo no está bien, pero aún así se aleja. No considera a Dios, levantando sus propios dioses que le den satisfacción, que es momentánea, pero que no puede llenarlo realmente. La realidad es que Dios fue bueno con la humanidad. Le dio un mundo hermoso para que lo disfrute. Le dio una vida para que la viva para la gloria de Dios. Pero en vez de responder ante tal gesto de bondad, con amor y respeto, los seres humanos le dieron la espalda. Y por eso están en enemistad. Ahora, a veces cuando, vos sabés, ¿no? Has tenido solamente amigos con los cuales tal vez ya esa relación se rompió de amistad. A veces cuando una amistad se pierde, la culpa es de ambos amigos, ¿no? Uno dice algo indebido, el otro respondió con enojo y una relación amistosa se terminó. Puede haber pasado esto, que a veces en estas relaciones de amistad haya un poco y un poco de cada uno. Pero en el caso de toda la humanidad con respecto a Dios, es diferente. El único culpable por esta enemistad es el hombre. Son los hombres. No es Dios el culpable. Fuiste vos y fui yo. Y así entonces, considerando todas estas realidades, es que podemos entender lo que aquí el pasaje nos está explicando. Aunque fue el hombre el único responsable de esta enemistad con Dios, Dios, en una muestra de gracia impresionante, tomó la iniciativa para la reconciliación con el ser humano. A pesar de que nosotros lo ofendimos a Él y nosotros nos hicimos los ofendidos y le dimos la vuelta a la espada, Él, de su propia iniciativa misericordiosa, vino al mundo en Jesucristo para solucionar la enemistad que había entre Él y nosotros. Así de gloriosa fue la misericordia del Dios que adoramos, hermanos. Él vino al mundo. Nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Nosotros no lo amamos, Él nos amó primero. No lo escogimos nosotros a Él, Él nos escogió. Él vino al mundo a salvarnos. Ahora, esto no comenzó, esta actitud misericordiosa de Dios no comenzó
a partir del Nuevo Testamento. Esta actitud misericordiosa de Dios se ve en todo el Antiguo Testamento también, incluso antes de la venida de Cristo al mundo. Con Adán, Dios tomó la iniciativa cuando Adán pecó. En Génesis capítulo 3, versículo 8, vemos ahí que dice, y oyeron, ¿no? Luego de que pecaron Adán y Eva y se quisieron esconder, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos sabían de que habían roto su relación con Dios a causa de su desobediencia. Mas, dice, aunque ellos se quisieron ocultar, fíjense la actitud de Dios, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios tomó la iniciativa. Con Noé, Dios trata con gracia a un hombre que merecía el juicio de Dios al igual que todos los demás. Toda la humanidad perdida en el tiempo de Noé, todos siguiendo su propio camino, Dios hastiado de ver al hombre en la situación que estaba, pero se nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 8, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y así podemos seguir. Con Abraham, Dios lo elige para ser una nación grande, un hombre pecador. Y Dios lo escoge y lo salva. Y decide tener una relación con él. Cuando va a juzgar a naciones, a Sodoma, a Gomorra y a las naciones que estaban ahí cercanas, por su maldad, le permite a Abraham que Abraham interceda por esas naciones que iba a destruir. Años después también Dios le permite a Moisés interceder por Israel. Israel merecía ser castigado por su desobediencia. Dios le permite a Moisés interceder y no lo destruye Dios. Luego, varios años después, el rey por excelencia, el rey David, falla miserablemente ante Dios y quiere ocultar su pecado, no se hace cargo de lo que hace. Y es Dios mismo quien toma la iniciativa de descubrir su pecado, de amonestarlo, de castigarlo por lo que hizo, pero en definitiva también expone su maldad para que si él se arrepienta. A pesar de que David quiso ocultarlo, Dios toma la iniciativa para arreglar la situación. Pasan los años y Dios acusa a su pueblo de que su mayor pecado fue su deslealtad para con Él. En Oseas 4:1 habla de eso. El problema de ustedes es que no tienen un amor leal. Ahí cuando menciona misericordia es Gesed en hebreo, un amor leal, un amor de pacto. Yo he correspondido con el amor que dije que iba a tener por ustedes, pero ustedes no lo han hecho. La conclusión que encontramos en todo el Antiguo Testamento es que Dios siempre es el héroe de todas estas historias. Él una y otra vez toma la iniciativa para acercarse al hombre y tener una relación con él. Y tal vez alguien puede pensar al leer toda esta historia, bueno, ¿por qué hace Dios todo esto? ¿Es porque Dios sin el hombre está triste? No, de ninguna manera. Dios está completamente satisfecho en la Trinidad. Él no necesita de nosotros. Él no es que le falta algo por no tener a nosotros, sino que Él, en una muestra infinita de bondad, tomó una y otra vez la iniciativa de hacer volver al hombre del error, del pecado que el hombre cometió. Pero hay algo todavía más impresionante, hermanos. El mayor acto de gracia fue que Dios, por medio de Cristo, de su Hijo, toma la iniciativa final de destruir para siempre esta enemistad, produciendo una reconciliación eterna con Él. Para solucionar de manera definitiva esa enemistad entre el hombre y Dios, Dios envía a su propio Hijo, Dios mismo viene a este mundo tomando forma de hombre para ofrecerse como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados y por medio de su sacrificio poder reconciliar al hombre consigo mismo. Hoy hablaba con un hermano en el tiempo de comunión. Tan diferente es el Dios verdadero de los dioses de aquel tiempo. En aquel tiempo de Pablo, los paganos adoraban a dioses y ofrecían sacrificios humanos para intentar aplacar su ira, su enojo para con ellos.
Pero el Dios de la Biblia no sabía que no había ninguna ofrenda que el ser humano podía presentar, y por eso Él mismo vino al mundo, a ofrecerse Él mismo como un sacrificio por nuestros pecados y así poder aplacar su ira para con el mundo. La obra de Cristo Jesús es completa y suficiente justamente, ¿por qué? ¿Por qué es completa y suficiente? Justamente para lograr esta reconciliación. Si esta obra no fuera completa y suficiente, probablemente nos reconciliamos y a los 2 o 3 minutos otra vez la volvemos a embarrar. Otra vez volveríamos a estar en enemistad si no fuera completa y suficiente la obra que Cristo hizo. Lo que el hombre debía hacer y no podía, Dios lo logra por medio de su Hijo Jesús. En Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto es lo que se está resaltando. Si el cristiano es una nueva criatura, como remarca el versículo 17, es solamente porque por medio del Hijo el Padre hizo posible la reconciliación con Él. Esto es justamente lo que anuncia el Evangelio, que la reconciliación con Dios solamente es posible por medio de Cristo. Solo así. Por eso es que solamente Jesús es el camino que nos lleva a la reconciliación con Dios. Él dijo, yo soy el camino, no hay otro camino fuera de mí. ¿Por qué? Porque solamente por medio de Jesús es que podemos ser reconciliados con Dios. Pero además, hermanos, de proveernos el medio para la reconciliación, el pasaje prosigue declarando que Dios no solo hizo eso, que nos reconcilió consigo mismo, sino que nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es esto? Bueno, tomando en cuenta que ministerio, aquí la palabra diaconía, que se traduce también como servicio, y habiendo entendido a qué se refiere el texto con la idea de reconciliación, se puede determinar entonces que lo que está queriendo decir acá es que Dios definió que sean los creyentes quienes sirvan en su obra enseñando a otros que esta reconciliación es posible. Que vos y yo sirvamos contándole a otros que esta reconciliación con Dios por medio de Cristo es posible. Esta es la primera razón de por qué es tan importante el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo nos mandó a hacerlo. Él nos dio este ministerio, este servicio, a anunciar que la reconciliación con Dios es posible por medio de su Hijo. En otros tiempos, Dios habló al mundo por medio de sus profetas. Hace 2000 años atrás habló por medio de su Hijo, eso nos dice Hebreos, capítulo 1. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Perfecto esta explicación del autor de Hebreos. Pero hoy Cristo está en los cielos y un día va a volver. Y en ese tiempo, en este interín, ¿quién está a cargo de seguir hablando y sirviendo en este ministerio de la reconciliación? Bueno, en sus planes eternos define Dios que luego de que Cristo fue al Padre, es su iglesia quien debe pregonar este mensaje. Así como en el Antiguo Testamento los profetas hablaban de que se vuelvan a Dios, de que se arrepientan y arreglen su relación. Así como Cristo vino y pregonó ese mensaje, hoy la iglesia tiene que pregonar este mensaje. Tanto los profetas como Cristo mismo fueron fieles al mensaje que tenían que dar, porque sabía que fueron comisionados por Dios para hacerlo. No importaba que el mundo rechazara este mensaje, muchas veces fueron perseguidos por haber hablado la verdad. Pero eso no les importó y siguieron haciéndolo. ¿Por qué? Porque sabían que solo por medio de este mensaje es que las personas podían ser reconciliadas por Dios. Solamente así. Terriblemente, esto es algo que la iglesia evangélica hoy perdió de vista.
no llevan adelante el ministerio de la reconciliación como Dios le mandó, sino que prefieren usar otros ministerios que a la gente le puede parecer más atractivo, pero que definitivamente no es algo que Dios le haya mandado a hacer o a decir. Dios no los encomendó. Ellos se mandaron solos. La iglesia se mandó sola, la iglesia evangélica en general, a hacer un ministerio que no fue el que Dios le encomendó. Y al tomar ese otro ministerio, se volvieron infieles al ministerio que Dios sí les dio para cumplir. Hoy en muchas iglesias se dicen cosas así, mirá, no, ya no hablemos tanto acerca del evangelio, ya no hablemos tanto acerca del pecado, ya no hablemos tanto del infierno, de que se tiene que arrepentir y dejar su mal camino, ya no hablemos de que hay que renunciar a la maldad y seguir a Cristo a toda costa. Mejor hablemos de cosas divertidas que a la gente le guste, a cosas contemporáneas. El mundo ya le da muchas malas noticias, nosotros hagamos que se sienta mejor. Así hablan hoy en las iglesias. Así probablemente vayas hoy, si caminabas por 10 reuniones de iglesia, al menos 8 o 9 encontrarás mensajes de este tipo. Y no lo digo como un motivo de orgullo, de exaltación personal, es la verdad, es el hecho objetivo, que no se le quiere decir a las personas estas cosas, por miedo a que se ofendan y se vayan. Y lo que no comprenden estas iglesias es que claro que Dios aborrece esta clase de actitud de parte de aquellos que se identifican como parte de su pueblo. Que aquellos que ponen un cartel que dice iglesia evangélica de Dios o de Cristo, de lo que sea, no hablen el evangelio que dicen que van a predicarles. Hermanos, Dios condenó con dureza a todos aquellos que daban un mensaje que Él no había mandado a dar. Miren lo que Dios dice en Jeremías capítulo 23, versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás esto es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijera profecía de Jehová y que no fuera profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Hermanos, si Dios fue así de duro y como vimos en la escuela, Él no cambia, así Dios también juzgará con dureza a todos aquellos que den un mensaje que dicen que va de parte de Él, pero que Él nos le mandó a dar. Pero hay algo más que considerar también en todo lo que estamos viendo, hermanos. Es claro que Dios ha dotado a cristianos con diferentes dones para la edificación del cuerpo. Algunos tienen los dones, capacidades para enseñar, otros para diferentes clases de servicio. Pero más allá de esto, de que obviamente la iglesia hay diferentes funciones, diferentes dones, y esto es así, claramente la Biblia lo enseña, es también evidente, más allá de ese servicio que tengas, que la responsabilidad primaria de todos los creyentes, sea cual sea la función que tengan en la iglesia local, es que sirvan en el ministerio de la reconciliación. Vos no podés decir, bueno, yo vengo a la iglesia sí, bueno, genial, ¿y cuál es tu función? Bueno, a mí me toca limpiar, bueno, qué bueno. ¿Y cuál es tu responsabilidad principal? ¿Eso? ¿Limpiar o atender a la persona cuando venga? No, esa no es tu función principal. Sí, es una función que cumplir dentro de la iglesia local. Pero tu principal función dentro de la iglesia local, como la principal función de alguien que pueda llamarse evangelista o pastor o discipulador o lo que sea, la principal función de cada miembro de la iglesia es el ministerio de la reconciliación. No podés decir, yo no tengo este ministerio. Porque Dios nos encomendó a todos el ministerio de la reconciliación. Entonces, por sobre cualquier función que cumplas en la iglesia local, tu principal función es servir en el ministerio de la reconciliación. Mi pregunta es, ¿estás haciendo lo que Él te mandó a hacer?
El siguiente motivo, o la razón principal por la cual el ministerio de la reconciliación es el servicio más importante que podemos dar, es porque justamente proclama la obra de Cristo. Por eso es importante. Versículo 19, el texto prosigue dando más detalle acerca del ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice? Que Dios, miren lo que es el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo primero que se menciona es de qué se trata el contenido de este ministerio. ¿De qué se trata? Es la obra que Cristo hizo por los pecadores. Es de hecho lo que sostiene este ministerio. Es la base a partir de la que se construye el edificio completo, la iglesia. Fíjense en Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Él es la base fundamental de la iglesia. Sin Cristo no hay iglesia. Sin la obra de Cristo, el ministerio de la reconciliación no es nada, no existe. Sin Cristo no hay evangelio. Pero también se remarca qué resultado trajo lo que Dios hizo por medio de Cristo. ¿Qué hizo? No toma en cuenta los pecados cometidos. El término utilizado aquí para no tomar en cuenta es la palabra logizomai, que se utiliza generalmente para la contabilidad o los números, es hacer la cuenta de algo. Ahora, en este caso se refiere a que nuestra enemistad con Dios se debía a las innumerables faltas, pecados que cometimos hacia Él. Pero aquí está la obra de gracia que Él ha hecho en este ministerio de la reconciliación. Por medio de la obra de Cristo, Dios ya no toma en cuenta todos esos pecados, ya que los clava en la cruz. Toma toda la lista de tus pecados, pasados, presentes y futuros, y los clava en la cruz de Cristo desde el día que creíste en el Evangelio. Dice Colosenses 2, 3, 14, y a vosotros, estando muertos en pecados, o sea, condenados a causa de nuestros pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Qué hizo? Perdonó todos los pecados, todos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En esta actitud amorosa del Señor se cumple la reflexión del salmista. Allí en Salmo 130, versículos 3 y 4, Biblia de las Américas, dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, si tú tomaras en cuenta, si contaras las iniquidades, las mías, las tuyas, ¿quién no podrá, Señor, permanecer? ¿Quién podría permanecer, Señor? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Este es el ministerio de la reconciliación. Él no toma en cuenta tus pecados por la obra de Cristo en la cruz. Ahora, que se menciona aquí en nuestro pasaje que Dios no toma en cuenta el pecado de los hombres o del mundo, no se refiere a que Él perdone los pecados de toda la humanidad, en el sentido de que los salve a todos. De hecho, Cristo mismo mencionó que en cantidad los que se salvan de la condenación son los menos. No está diciendo que su obra ha propiciado un universalismo en el cual todas las personas van a ser salvas, o la gran mayoría. No, todo lo contrario. Fíjense lo que dice Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, si no está hablando de todos los hombres, hablando de toda la humanidad, de todos los tiempos, que los perdona y los salva,
¿Qué se está queriendo remarcar aquí con que sea de todos los hombres? Bueno, lo que quiere remarcarse aquí es la actitud de Dios de reconciliar a personas de todo el mundo con Él, de toda lengua y nación. La salvación no es para un grupo especial o una raza en especial, no es solamente para el judío, no es solamente para un religioso, no es solamente para tal o cual persona, sino justamente para personas de toda raza y lengua. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y versículo 10, podemos ver a todas aquellas personas que han sido salvas. Y miren las características que se nos menciona. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentada en el trono y al Cordero. De toda lengua, raza, tribu y nación. Por eso, hermanos, no nos avergonzamos de anunciar el Evangelio de Cristo al mundo entero, porque es poder de Dios para salvar a toda clase de personas sin distinción. Por eso también, como se nos anima en Hechos 1:8, debemos llevar este ministerio hasta el fin de la tierra. Y esto no quiere decir que genial que Dios prepare misioneros de este lugar para ir a otras regiones donde el Evangelio no se ha escuchado. El Señor quiera y levante hombres y mujeres en este lugar, que vayan a otras regiones donde el Evangelio no es predicado y puedan predicarlo. Pero esto también involucra que vayas y le prediques el Evangelio a tu vecino que está ahí al lado tuyo y que no conoce el Evangelio. A tu pariente que va a una iglesia donde no le predican el Evangelio y necesita escuchar el mensaje de la salvación. Perdone la expresión, pero es así, de nada sirve, o qué bueno que quieras ir a predicar a la China el Evangelio, pero te animo a hacer una cosa: antes de ir a la China a predicar el Evangelio, anda a la vuelta a tu casa al chino que vive cerca de tu casa, en el supermercado, y hablarle de Cristo también. Hablarle a él también, porque ese chino también necesita escuchar el Evangelio. En cuanto a la responsabilidad del creyente en este ministerio, el pasaje define con claridad cuál es. Se nos encarga la palabra de la reconciliación. Se nos encarga. ¿Qué significa esto? Se nos manda a hablar, a predicar, a enseñar, a pregonar, a comunicar a otro de muchas maneras lo que Cristo hizo por el mundo. Nosotros no somos la base del ministerio. Pero la labor que tenemos es importante. ¿Por qué? Porque como se remarca aquí, y ya se hizo en el versículo anterior, por un lado, Dios nos encomendó hacerlo, ya lo dijimos, pero como una segunda razón importante por lo que se menciona en esta sección, porque el ministerio de la reconciliación en definitiva presenta la obra gloriosa de Cristo Jesús. El mensaje que predicamos es valioso porque habla acerca de Jesús. Hermanos, hay algo que surge al considerar todo esto. No hay mayor bendición para los creyentes que hablar de Cristo. Qué delicioso es que mencionar su nombre: Jesús, el Salvador, la vida, la verdad, el camino, el buen pastor, la puerta, la luz del mundo, el pan de vida, la vid verdadera. Todos sus diversos nombres distinguen su valor incomparable. Mencionarlo es lo más dulce que puede salir de nuestra boca. Jesús, Jesús. Hablar acerca del ministerio de la reconciliación es, en conclusión, predicar el Evangelio. Y hablar del Evangelio es hablar de Cristo Jesús, porque Él es el centro de dicho mensaje.
Cuando la luz alumbró nuestras vidas, lo primero que vimos que fue la gloria de Cristo. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro, en lo visible de ¿quién? De Jesucristo. Él es lo primero que vimos cuando vinimos a su reino. Y seguramente, claramente que sí, cuando cerremos nuestros ojos en este mundo y los abramos en la gloria eterna, lo más grandioso que podremos ver es a Cristo Jesús. Hermanos, no hay nada más importante para hacer en la vida del creyente que hablar acerca de Cristo, porque no hay nada más importante en la vida que Jesucristo. Todo lo demás queda en segundo plano, hermanos. El problema al que nos encontramos nuevamente es que las iglesias hablan poco acerca de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Se preocupan, como que no quieren. Me ha pasado de personas que me dicen, pero si enseñamos que Dios ya no toma en cuenta ninguno de nuestros pecados, ¿eso va a dar licencia para que el creyente peque? Yo pregunto, ¿ven qué tremendo que es esto? ¿Ven cómo los cristianos han perdido la brújula? La iglesia evangélica perdió la brújula. Si cree que por decir que Dios perdona todos los pecados estamos licenciando a la gente para pecar. Eso, como diríamos en la iglesia donde iba antes, una mentira del diablo. ¿Cómo podemos pensar algo así? Solo en la mente retorcida de Satanás puede crearse una idea así. De que porque digamos que Dios perdona todo nuestro pecado, eso dé licencia a que sigamos viviendo nuestro pecado como antes. Y así hay otras cosas. Hay otros que son capaces de decir a la gente, y se lo dicen así en la cara, sin temblarle la lengua, vení a Cristo y así vas a estar mejor en la vida. Se van a acabar tus problemas financieros, tus problemas de pareja, tus problemas de autoestima. Lo que necesitas es dar un paso de fe nomás, vení, ¿no? Más que pastores realmente parecen curanderos. Los curanderos ofrecen estas cosas. Te dicen vení y te van voy a hacer un trabajito. En vez de trabajito le ponen un billetito, pero es lo mismo. Cualquier cosa. ¿Ves qué horrible que suena eso también? Como si Dios fuera el genio de la lámpara, que Dios nos mandó a este mundo para hacernos felices en las cosas que a nosotros se nos ocurre que queremos. Estos ejemplos solo muestran un desprecio por el mensaje que se nos ha mandado enseñar, hermanos. Un desprecio. Es despreciar el mensaje del Evangelio. Lo cual me lleva a otro asunto importante. Voy a decir, bueno, eso no me pasa a mí. Yo no le ando a la gente diciendo esto. Eso lo hacían en mi iglesia donde yo iba antes. Bueno, pedirle a Dios, ¿no?, que lo ayude a esas personas. Pero a veces hay algunos creyentes que, mirá, se limitan a veces a decir a las personas, hay personas que se relacionan con ellos, ¿no?, que le muestran interés por Cristo, ¿no?, y que escucha, ¿no?, que le está contando algún problema y le dice, bueno, mirá, qué bárbaro esto que me contaba, bueno, voy a estar orando por vos. Y ¿sabés que allá yo voy a una iglesia donde se habla del Evangelio y se predica bien el Evangelio? Y dicen eso y le dan la dirección por ahí, capaz, le dan el horario de comienzo y ya está. Y a veces uno escucha esas cosas que la gente le dice, ¿no? Y me pregunto, ¿y por qué no le hablaste acerca de Cristo en ese momento? ¿Por qué esperaste? ¿Por qué perdiste la oportunidad de hablarle de Cristo? Y ahí empiezan la gente a poner excusas. Y no, porque por ahí yo no lo sabía explicar bien. No, por ahí me dio vergüenza. Por ahí, no sé. Yo sé que usted le va a explicar mejor, ¿no? Yo sé que en la iglesia se predica el Evangelio. No. Si viene, joya, pero ¿y si no viene qué? Perdiste la oportunidad de hablarle del mensaje que necesitaba escuchar.
Pero tenía miedo que me desprecien. ¿Y cuál es el problema si te desprecia? Y tengo miedo que si le cuento a mi compañero de trabajo el mensaje del Evangelio me va a rechazar. ¿Cuál es el problema que te rechace? Nunca tuvo gran aceptación el Evangelio, pero es la única manera en que la gente puede conocer a Dios. Y no, porque, viste, vengo a la universidad, a la secundaria, todos se burlan de Dios y le hablo de Cristo, me van a decir cualquier cosa. ¿Cuál es el problema que te digan cualquier cosa? ¿Cuál es la excusa que podés poner y que se justifique el hecho de que si Dios te da la oportunidad no hables acerca de Cristo? ¿Cuál es? No hay ninguna. Es una pregunta retórica. No hay ninguna. No hay motivo para que calles y no le cuentes a otros acerca de Cristo. No hablar acerca de Cristo es tan triste como los ejemplos que mencioné hace un ratito. Hermano, Dios te encomendó la palabra de reconciliación. O sea, te mandó a que hables acerca de lo que hizo por los pecadores por medio de Cristo. No dejes ese ministerio para otro momento, para que otra persona lo haga. Porque a vos también se te encomendó. Finalmente, la tercera razón de por qué es tan importante el ministerio de la reconciliación, el servicio más importante que puedes prestar. Dijimos porque Dios lo encomendó, porque habla acerca de Cristo y porque el ministerio de la reconciliación llama a las personas a que se vuelvan a Dios. Por eso es importante. El pasaje concluye mencionando cuál es la respuesta que se espera ante este llamado, ante lo que Dios ha hecho por el pecador. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El así que, del comienzo, es algo que marca una conclusión. Así que, por lo tanto, considerando todo esto, ¿cuál es la conclusión? Que somos embajadores en nombre de Cristo. Dios te ha dado ese ministerio de la reconciliación y por lo tanto, como Dios te lo encomendó, si sos un creyente genuino, sos un embajador de Cristo. La palabra usada en el original aquí para embajador da la idea de hombres que eran escogidos para ir a dar un mensaje de parte de un rey o de alguien muy importante. La relevancia no estaba en el mensajero, sino en el mensaje que tenían que dar. De la misma manera, los creyentes tienen que entender que el valor no está en los virtuosos que ellos pueden llegar a ser, sino en la transmisión fiel de lo que se les mandó a decir. No se requiere, hermano, que seas un teólogo famoso o considerarte como la élite de la religión para anunciar este mensaje. De hecho, si sos cristiano es porque entendiste el mensaje de la salvación. Y si lo entendiste, entonces se lo podés hablar a otros. Y alguno dice, pero que soy tímido. ¿Qué tímido me estás hablando? Si después cuando te enojas se te va la timidez. Si cada 4 años en un mundial gritás como loco los goles de Messi, ¿de qué timidez me hablas entonces? Un embajador no puede decir otra cosa que no sea las palabras de aquel a quien representa. ¿En nombre de quién nos presentamos? En nombre de Cristo. Somos el canal que Él usa para transmitir su mensaje a otros. ¿Qué les decimos? Que entendiendo lo que hizo Cristo por ellos, por los pecadores, ellos deben volverse a Dios de todo corazón. Le decimos a las personas, mirá, esto es lo que Cristo hizo,
Bueno, ahora tenés que reconciliarte con Él. Dejá tu mal camino y volvete a Dios. Pero no te vuelvas a Dios así nomás, es por medio de Cristo, porque no hay otro camino. La proclama que hacen los creyentes a los que están perdidos, la misma que hizo el mismo Jesús cuando estuvo en la tierra. Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es un mensaje que se envía, en un mensaje que se envía a otro generalmente, hay dos cuestiones importantes. Por un lado, lo que se transmite, y por otro lado, la respuesta que se espera. Hay algo que transmitir y hay algo que se espera que la otra persona entienda que tiene que hacer a partir de ese mensaje. Así es la Biblia, de hecho. Hay un mensaje que se da y una respuesta que se espera del oyente. El mensaje presentado y la respuesta que se espera queda claro por medio de esta sección. ¿Cuál es? Mira, lo escribí así. Ustedes están enemistados con Dios por su culpa. No pueden hacer nada por sí mismos para arreglar esta situación. Pero el Señor en su misericordia ha dado a su Hijo para propiciar la reconciliación. Por lo que ahora les ruega que dejen de andar en sus propios caminos y se vuelvan a Dios por medio de Cristo. No tienen excusa para no venir. Si no vuelven de todo corazón, si no se vuelven de todo corazón, se perderán eternamente por su propia responsabilidad. El mensaje termina diciendo: reconcíliense con Dios. Pónganse a cuentas con su Creador. Arrepiéntanse de su maldad. Crean en Cristo de todo corazón. En todo lo mencionado se puede ver la tercera razón de por qué es tan importante servir a otros por medio del ministerio de la reconciliación. Porque es un llamado a que las personas se vuelvan a Dios de todo corazón. El problema del ser humano es el pecado. Mostrarle su pecado no es una mala noticia para ellos, como creen en muchas iglesias, sino el diagnóstico más útil que le puedas hacer. Un enfermo necesita conocer cuál es su enfermedad, o un pecador necesita saber que su principal problema es su pecado. Pero si le mostrás su problema y no le das la solución correcta, es como querer tratar un tumor con una aspirina. No sirve de nada. Decirle a alguien ante la realidad de su pecado que tiene que ponerse las pilas es un remedio inútil. El mensaje tiene que ser: vení a Cristo, dale la espalda a tu pecado y poné tu confianza solo en Él y no en tus méritos personales. Tampoco te olvides nunca de considerar esto y de anunciarlo a los demás. Es por medio de Cristo que Dios nos reconcilia con Él mismo. Tu problema y el de los demás no es la baja autoestima que puedas tener. No es que necesites que tus problemas de todos los días se solucionen. Tu problema no es tu jefe. Tu problema no es la sociedad donde te tocó vivir. Lo que requerís no son nuevas experiencias místicas o que te ore algún pastor en especial. Si vos estabas acá diciendo: bueno, estoy esperando, al final voy a hablar con el pastor para que me ore, ni cuentes conmigo para eso. No voy a orar por vos, no tengo ningún poder. Si esperabas algún tipo de poder, te equivocaste de iglesia. Acá a 2 o 3 cuadras seguramente habrá muchas iglesias donde pastores te ofrezcan un poder especial. El único poder que tengo para transmitirte es el mensaje del Evangelio y nada más. Nada más que eso. Porque es el único que te puede salvar, es Cristo, no yo. Nada de eso nos hace falta en verdad, porque el problema es con el pecado y en cómo eso afecta la relación con Dios. El problema en tu vida no es que alguien a quien amabas te falló, no es que tengas confianza poca en vos mismo o que nadie te entienda. Te lo reitero para que no te queden dudas, el asunto con tu vida es el pecado y la única respuesta a ese problema es Cristo. Si afrontás el problema de una manera errónea, vas a seguir trayendo a tu vida decepción y desánimo. Pero si te apartás de tu pecado y confías de verdad en la obra de Cristo,
es que tu vida realmente va a poder cambiar para lograr alcanzar la meta de ser cada día más como Jesús. Solamente así. Ahora, creo que es bueno estar atentos para no errar respecto a estos conceptos en nuestra propia vida y cómo servimos a otros creyentes. Es muy claro por la Biblia, claramente lo muestra, que debemos tomar muchos pasos prácticos para combatir contra el pecado. Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30, Jesús nos dice: por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Debemos hacer morir todo lo que a Dios no le agrade. Eso claramente está en la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Es verdad, tenemos que ser duros con el pecado, tenemos que utilizar todos los medios a nuestro alcance para huir del pecado, para luchar, para presentarle combate al pecado. Pero aunque todo eso es cierto, eso no puede menoscabar el hecho de que cada creyente necesita ir a Cristo constantemente por medio del Evangelio para ir tratando con su vida. Porque en definitiva, saber que Dios nos acepta en base a lo que Cristo hizo por nosotros es el único consuelo y fortaleza para seres imperfectos como vos y yo. Por más que luchemos todos los días y vayamos teniendo victoria y gloria a Dios por eso, hay momentos en los que no vas a dar la talla. Hay momentos en los que no vas a poder cumplir con la ley de Dios. Y el único consuelo que tenemos es saber que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Pero no solamente eso nos consuela, sino es el ánimo más hermoso que podemos tener para justamente buscar honrarle cada día. El saber lo que Él hizo por nosotros. Seguí esforzándote cada día para usar los medios de gracia que Él te provee para tratar con tu pecado. Pero seguí también acercándote cada día al Señor con sinceridad, ante cada tentación y ante cada caída, sabiendo, ¿qué cosa? Que como dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Reflexionando en esto, creo que debes esforzarte por hablar a otros creyentes que nunca dejen de considerar el Evangelio de Cristo, ya que no solo es el medio por el cual recibís el perdón de pecados al comienzo de la vida cristiana, sino también es el mensaje para poder perseverar en la fe hasta el final de nuestras vidas. El cristiano genuino, el cristiano que persevera, es el cristiano que vive por el Evangelio, que vive en su vida el Evangelio diariamente, considerando el Salvador, Jesucristo, y viviendo para su gloria. Tal vez este tipo de llamado a reconciliarse con Dios para ser salvo genere duda en alguno. Dice, bueno, ¿quiere decir esto que la salvación depende de la respuesta del pecador? La verdad que no. Si alguien cree en el Evangelio es porque Dios le da la fe para hacerlo. Eso lo podés leer en Efesios capítulo 2, versículo 8. Si alguien se arrepiente, siempre es porque Dios se lo concede. Segunda de Timoteo 2:25 nos habla de esto. Pero que esto sea cierto, que Dios concede la fe y que Dios concede el arrepentimiento, no anula la demanda de Dios de que las personas se vuelvan a Él. Porque justamente su enseñanza es clara. Todo el que Padre me da va a venir a mí, pero el que a mí viene no le echo fuera. Tenés que ir a Jesús. Y Él te va a recibir, Él no te va a echar. Dios me da la fe y el arrepentimiento, sí, pero mi respuesta tiene que ser creer y arrepentirme. No es un medio para salvarme, pero la primera evidencia de que Dios sí me salvó. Por otra parte, a veces hay personas que se enfrascan en esta duda inútil al escuchar acerca de la lección y dicen, ¿será que Dios me escogió a mí, pastor?
¿Será que Dios me va a querer salvar a mí? Mira, yo soy un desastre. ¿Será que seré un escogido de Dios? Esas no son las preguntas que deberías hacerte hoy. Las preguntas que deberías hacerte hoy será la misma que hizo el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa debería ser tu pregunta. Si te arrepentís humildemente y crees con todo el corazón que Cristo murió por tus pecados, Dios te va a perdonar. No tenés que repetir una oración. No tenés que pasar al frente y que un pastor ore por vos. No hay que llenar una tarjeta con tu dato, levantar tu mano. Es humillándote ante Dios con sinceridad y clamar a Él por misericordia. Es solamente eso. ¿Cómo vas a saber si recibiste la salvación? Bueno, un par de versículos antes teníamos la respuesta más simple que vimos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. O sea que si Dios te salvó, tu vida va a cambiar. Los frutos se van a ver en tu vida. Y entonces tu confianza ya no va a estar puesta en una oración repetida, ni en una tarjeta llenada, sino solamente en la sangre preciosa de Cristo que lavó tus pecados y te reconcilió con Dios. Pero hay una advertencia más que quiero que reflexiones. La realidad es que el hecho de que Dios ruegue por medio de nosotros no tiene que ver con que Dios sea un pobrecito Dios que está muy triste y atado de manos porque vos no le haces caso y está esperando que vos le hagas caso. No te confundas, amigo. Si estás viendo al juez del universo de esta manera, estás equivocado en tu visión acerca de Él. La Biblia nos dice en Apocalipsis 19:12 que sus ojos son como llamas de fuego. En Salmo 114:17 se nos dice que ante la presencia de Dios tiembla toda la tierra. El hecho de que Dios ruega es solo porque Él está mostrando una actitud bondadosa que no se deleita en destruir a las personas, como dice Ezequiel 18:32. De que su deseo es que nadie se pierda, como dice 1 Timoteo 2:4, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero también ante la realidad de que un día se va a acabar esto y un día va a juzgar con justicia a tu vida y a la mía. Y si vos estás sin Cristo, tenés que saber que un día Él va a descargar toda su ira por no haber prestado atención a su llamado. En Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, también al griego y a todo ser humano en el mundo. Mi pregunta para vos que todavía no estás en Cristo es, ¿qué vas a hacer respecto a este llamado que Dios te está haciendo? ¿Qué te animo a hacer? Vení hoy a Dios por medio de Jesucristo. Hoy, este domingo, hoy es el día donde podés reconciliarte con Dios. No esperes más. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra que nos anima, nos fortalece. Señor, realmente no somos dignos de este ministerio que nos has dado de reconciliación, pero ayúdanos a poder cumplirlo fielmente. Ayúdanos a guiar a otros, a anunciar a otros de que la reconciliación con vos es posible por medio de Cristo. Y si hay alguien aquí hoy que no te conoce, que todavía no había aceptado este llamado, hoy por medio de la fe y el arrepentimiento pueda reconciliarse con vos y vivir esa vida nueva que está disponible para todos los que están en Cristo Jesús. Bendecí este tiempo final de alabanza, que podamos alabar y exaltar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.